Los ríos de nuestro departamento del Valle del Cauca presentan un comportamiento hidrológico irregular, en donde periodos de caudales normales o medios se alternan con periodos bien sea decrecientes o de déficits de muy variada extensión. Aquí entran en juego conceptos muy importantes, como lo son el balance hídrico y el déficit hídrico. Es un hecho que con el paso de los años, esas variaciones de los regímenes hidrológicos de nuestras cuencas se han tornado periódicamente en drásticas y críticas, generando condiciones que, siendo diametralmente opuestas, tienen efectos igual de negativos frente a las actividades desarrolladas por el ser humano. Es así como en la actualidad estamos siendo testigos, por un lado, de periodos de grandes precipitaciones que en muchos casos están superando los máximos históricos y se transforman en caudales decrecientes que provocan indeseables desbordamientos e inundaciones. Y por el otro, de periodos de mínimas precipitaciones que a su vez generan caudales mínimos que en algunos casos de oportunidades a duras penas alcanzan para satisfacer con angustia los mínimos necesarios para sostener ecológicamente la biota de los drenajes. Las causas de estas modificaciones en los regímenes hidrológicos pueden ser variadas. Procesos de deforestación en las cuencas, en sus zonas productoras, erosión progresiva de sus geografías, algo muy grave, invasión y reemplazo de la cobertura vegetal natural para implementar proyectos de ganadería extensiva, la urbanización de los alrededores rurales de las poblaciones en las áreas que son aledañas a los cauces. Algo muy importante, el cambio climático que está afectando en general a nuestro planeta. Y otras, todas ellas obligan a implementar políticas, planes, programas y estrategias que permitan la estabilización, la recuperación o la regeneración de las condiciones ambientales de las cuencas, de tal manera que se mejoren los rendimientos de las mismas en materia de producción de agua por unidad de superficie, eso es innegable, pero también conducen a la necesidad de estructurar proyectos que en la medida de lo posible mejoren la eficacia con la cual se gestiona el recurso hídrico. A ver, en el departamento del Valle del Cauca, en nuestro departamento, todos los municipios localizados en la vertiente occidental de la cordillera central y en la vertiente oriental de la cordillera occidental han evidenciado en las últimas décadas, en mayor o menor grado, la problemática que se ha expuesto, principalmente en lo que tiene que ver con las aguas de escorrentía superficial que surcan sus territorios. Recordemos que muchas de esas aguas sirven como fuente de abastecimiento para el consumo humano a través de sistemas de captación a filo de agua. Una alternativa que ya ha demostrado su eficiencia tanto en Colombia como en otros países con situaciones igual de críticas en materia de la oferta temporal del recurso hídrico es la de conformar embalses de regulación que permitan regular los caudales y de esa manera mejorar la disponibilidad también temporal del agua. Si bien es cierto que estos embalses conllevan algunas implicaciones de índole ambiental y social, no hay que desconocer que ante los efectos que el cambio climático está generando en nuestra región, estas infraestructuras adquieren en algunas zonas la connotación de urgentes y en su planteamiento, evaluación y diseño debe incorporarse todo el rigor profesional que sea necesario para que se proyecten con el mejor criterio técnico, administrativo, ambiental, social y económico. A comienzos de la década de los 90, con fundamento en el programa denominado Plan de Agua,
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, inicia el desarrollo de una serie de estudios encaminados a fomentar en la región una planificación eficiente de mediano y largo plazo, con el propósito de contar oportunamente con las reservas hídricas necesarias para mantener el desarrollo regional, estructurando en el año 1996 la realización de unos estudios que permitieran evaluar a niveles básicos de ingeniería diferentes alternativas de conformación de embalses de regulación de caudales, los cuales, en la medida de lo posible, buscaran satisfacer diferentes propósitos. Para cumplir con tal cometido, en dicha oportunidad, los municipios y las cuencas del departamento se dividieron en 4 sectores que fueron estudiados por firmas de muy prestigiosa relevancia a nivel nacional. Aquí en el mapa mostramos la sectorización de esos municipios. Y en este cuadro se muestran las cuencas que fueron analizadas entre el año 1997 y 1999. El área estudiada en kilómetros cuadrados y la firma consultora que tuvo a cargo el desarrollo de los estudios. Aproximadamente se estudiaron un total de 57.4 millones de hectáreas del territorio del departamento del Valle del Cauca. Y se estudiaron a nivel de inventario 90 opciones de embalse. A nivel de catálogo 30 opciones, a nivel de prefactibilidad 9 y a nivel de factibilidad 4 opciones que están plasmadas en el mapa que les estoy mostrando. Esto entre el año 1997 y 1999. Ahora bien, en el año 2003 entra en operación el proyecto denominado Sistema de Abastecimiento Regional de Agua para los municipios de Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, Zarzal, La Victoria, Obando y poblaciones intermedias. Proyecto que en términos generales está constituido por una presa de enrocado con cara de concreto de 42.5 metros de altura, con la cual se conforma un embalse con un volumen total de 17.7 millones de metros cúbicos, con el cual se regula un caudal para abastecimiento humano de 585 litros por segundo, el cual es distribuido a través de un sistema de alrededor de 90 kilómetros de tuberías a todas estas localidades. Posteriormente, a finales del año 2014, la CVC, en desarrollo del proyecto denominado 1789, opciones de regulación de caudales para enfrentar el cambio climático, contrata unas consultorías a través de las cuales pretende alcanzar niveles más avanzados de ingeniería en algunas de las opciones que con anterioridad fueron estudiadas. En esta tabla se resumen las cuencas consideradas y las firmas consultoras encargadas de sus correspondientes estudios. Han transcurrido ya más de 10 años desde que se culminaron esos últimos estudios y todas esas buenas intenciones pasaron a engrosar la pila de los proyectos dormidos en nuestro querido Valle del Cauca. Lastimosamente, en nuestra región, en nuestro país, la duración de los grandes y necesarios proyectos de infraestructura del agua no los podemos medir en años. Tristemente los tenemos que medir en décadas. Y mientras pasa el tiempo, los problemas de déficit hídrico se van agravando, puesto que las demandas progresivamente van creciendo. Nuestro gran amigo Alexander, en nuestro grupo, nos ha puesto sobre aviso de las condiciones críticas que ya se están padeciendo en algunas localidades de nuestro departamento. Vigracia, Anserman Nuevo, San Pedro, Guacarí, Ginebra, Yotoco, Viges, Pradera
y Florida son los que menciona él. Yo me he atrevido a incluir Candelaria. ¿Por qué? Pues yo participé en un proyecto de acueducto regional de Candelaria, en donde Candelaria quedó vinculada prácticamente con Praia y Florida a ser abastecida desde los ríos Bolo y desde el río Fraile. Por lo tanto, pues la involucro pues como una localidad también, o un municipio también, que está viviendo críticas condiciones de abastecimiento. Una problemática que también aborda el ingeniero Alexander, también muy delicada, es el tema de las altas turbiedades que se presentan en algunas fuentes, las cuales alcanzan niveles tan críticos que no permiten la operación de las plantas de tratamiento durante esos eventos. En estos casos es común que por las características torrenciales que presentan nuestros drenajes, esos eventos de turbiedades a veces son de carácter puntual, teniendo o presentando duraciones variadas en función de la magnitud de la causa que lo generó. Por lo general, la solución o mitigación de este tipo de eventos, por lo general, no requiere del dimensionamiento de un embalse de regulación anual o multianual, como sí lo requiere la disminución drástica de los caudales por la estacionalidad de las precipitaciones y por ende de los caudales. En estos casos, sí se requiere de un elemento de regulación, sí, pero tal vez calculado para periodos de tiempo mucho menores, lo que implicaría infraestructuras menos complejas, de pronto sin presa como elemento conformador. En España y otros lares se les conoce como balsas. En nuestro medio hemos empleado el término de reservorio. Se usan mucho en agricultura y en la industria, cuando se involucran en sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano. Por lo general, su ubicación se da entre la captación y la planta de tratamiento. Un ejemplo típico de este tipo de obras son los dos reservorios que tiene Cali en la planta de tratamiento de Puerto Mayarino, dimensionados precisamente para mitigar los efectos de los eventos puntuales de altas turbiedades y altas contaminaciones que frecuentemente presenta el río Cauca a su paso por la ciudad, los cuales en su etapa de ingeniería dimensionamos en función de análisis estadísticos de la duración y la frecuencia de los eventos, de la magnitud de la demanda máxima proyectada y también de los patrones de variación horaria de esa demanda en una ciudad como la nuestra. En este caso, la conformación se hizo a través de diques de cerramiento de baja altura, poca profundidad, con el empleo de suelos y geomembranas para lograr la estanqueidad requerida y también drenajes para evacuación de gases. Recuerdo que hace ya varios años Acuavalle me requirió para presentar unas propuestas técnico-económicas del dimensionamiento de unos reservorios cuya función era la de abastecer algunas plantas de tratamiento de agua potable mientras se presentaban los eventos de altas turbiedades en las fuentes de abastecimiento. Las propuestas se presentaron, pero los trabajos nunca fueron contratados. Bueno, personalmente considero que lo primero que debe hacerse es caracterizar la problemática en aquellas localidades en donde es evidente que habrán problemas delicados de abastecimiento de agua en el corto y en el mediano plazo, desarrollando en primer lugar una fase que contemple los siguientes aspectos. A ver, un estudio detallado del comportamiento histórico de la población y de la demanda, y también la realización de unas proyecciones sensatas de esas dos variables. Además, un estudio detallado de la hidrología de la fuente que está sirviendo de abastecimiento, con énfasis en el comportamiento histórico de los caudales en el vértice que define la captación del sistema, conformando la correspondiente curva de caudales clasificados, o también conocida como curva de duración o permanencia de los caudales. A ver, también el planteamiento de esquemas de desarrollo de posibles alternativas o soluciones a través del fortalecimiento
de la fuente de abastecimiento por medio puede ser de trasvases, que serían intervenciones de mucha menor magnitud y costo que una regulación a través de presas y embalses, y que eventualmente pueden ofrecer un buen grado de solución. Cuarto, no es descabellado pensar en la posibilidad de tener que recurrir a otras fuentes, como el caso de las aguas subterráneas, si esta alternativa ofrece garantías en cuanto a la cantidad, a la continuidad y a la calidad del agua requerida para el consumo humano en el corto y en el mediano plazo. Ahora bien, si las medidas anteriores no son posibles en algunas zonas del departamento, imperativamente tendrán que revivirse, tendrán que desempolvarse algunos de los proyectos de regulación de caudales para garantizar principalmente el abastecimiento de agua para el consumo humano. La curva de caudales clasificados se convierte en una de las herramientas importantes para este tipo de análisis, pues ella nos representa cuál es el comportamiento de la permanencia de los caudales del drenaje en el tiempo. A ver, nuestro reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS, vigente, en su artículo 49 nos establece que el caudal máximo diario del año horizonte más el caudal ecológico debe ser menor que el caudal asociado en esta curva, al percentil 95. Esto implica que nuestro caudal máximo diario más el caudal ecológico debe ser igualado o superado en el 95% del tiempo. A ver, una confiabilidad que en otros países es considerada, ojo, muy baja, ya que en esos otros países ya se está hablando de porcentajes de permanencia y de confiabilidad de alrededor del 98-99% del tiempo. Unas medidas ya muy exigentes. Ahora bien, si el caudal el caudal máximo diario y el proyectado más el caudal ecológico es mayor que este caudal correspondiente al percentil 95, el RAS establece que el operador debe recurrir bien sea a nuevas fuentes o a la regulación de los caudales, lo que implicaría embalse. Ya he comentado que los embalses pueden generar importantes impactos de carácter ambiental y social en una región, por lo que muy probablemente durante su estudio, evaluación, dimensionamiento y materialización se verán sometidos a permanentes cuestionamientos. Por ello es tan importante contemplar desde el mismo momento de su concepción opciones de mitigación y o compensación de esos efectos, de tal manera que los mismos se vean reducidos a su mínima expresión posible. Ello es imperativo, puesto que tal vez constituyan la única alternativa viable para garantizar el recurso hídrico que las comunidades requieren en el mediano y en el largo plazo. Cuando tenemos que recurrir a presas y embalse para regulación de caudales para el consumo, ojalá pudiéramos estructurarlos como sistemas, regionales de abastecimiento, buscando multiplicar los beneficios hacia la mayor cantidad de población en función, claro está, de la capacidad técnica del proyecto. Las presas y embalses son proyectos costosos, eso es innegable, y la mayoría de veces los recursos escasean, por lo que idealmente o tal vez necesariamente estos proyectos deberán involucrarse el gobierno nacional, los departamentos, los municipios beneficiados y los operadores del servicio. Ojalá alcancemos a haber materializado otro buen proyecto regional de abastecimiento en nuestro departamento. Gracias.